Hermanos míos, os hablo desde el corazón de un hombre que conoce tanto las calles de Chicago como los campos polvorientos de Chiclayo. Soy Robert Francis, vuestro hermano en Cristo, que por designio divino lleva ahora el nombre de León Youtortrocena. En esta hora solemne, cuando las sombras de la confusión se extienden sobre tantos hogares cristianos, debo dirigiros una palabra que puede resultar incómoda, pero que es absolutamente necesaria. Existe un mal silencioso, invisible a los ojos del mundo, que está destruyendo desde adentro la vida espiritual de nuestras familias. Este mal no hace ruido, no causa escándalo, no aparece en las noticias. Sin embargo, es más devastador que cualquier catástrofe natural, porque ataca directamente el alma inmortal de nuestros seres queridos. Durante mis 30 años de ministerio sacerdotal, desde las periferias de Illinois hasta las misiones del norte peruano, he sido testigo de un fenómeno que me ha quitado el sueño en más de una ocasión. He visto familias enteras que, manteniendo todas las apariencias de respetabilidad cristiana, se han convertido internamente en desiertos espirituales. Padres que ya no saben orar con sus hijos, porque ellos mismos han perdido el sabor de la oración. Madres que preparan comidas abundantes para el cuerpo, pero que no pueden alimentar el alma de sus pequeños, porque la suya propia está desnutrida. Jóvenes que crecen en hogares supuestamente católicos, pero que jamás han experimentado la presencia viva de Cristo en su propia casa. Permitidme ser absolutamente claro desde el inicio. No estoy hablando de familias que han abandonado explícitamente la fe. Me refiero a aquellas que conservan la etiqueta cristiana, que asisten ocasionalmente a misa, que bautizan a sus hijos y celebran los sacramentos, pero cuya vida cotidiana transcurre en una aridez espiritual tan profunda que han perdido la capacidad de reconocer la sed que los devora. Es como si hubieran desarrollado una enfermedad que les impide sentir la deshidratación mientras sus cuerpos se van secando lentamente. Cuando era un joven agustino estudiando en Roma, mi maestro de espiritualidad nos decía algo que me marcó para siempre. Decía que la mayor tragedia no es cuando un hombre pierde la fe de manera dramática, gritando su rechazo a Dios desde los tejados. La verdadera tragedia es cuando la fe se va evaporando gota a gota, tan lentamente que ni siquiera nos damos cuenta hasta que un día despertamos y descubrimos que donde antes había un río caudaloso, ahora solo queda un lecho seco cubierto de polvo. Esta sequía espiritual familiar no es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad, pero nunca antes había tenido las características particulares que presenta en nuestro tiempo. Nunca antes habíamos enfrentado una combinación tan poderosa de factores que conspiran contra la vida interior de nuestros hogares. La velocidad vertiginosa de la vida moderna, la sobrecarga de información que bombardea constantemente nuestros sentidos, la fragmentación de las estructuras sociales tradicionales, la pérdida del sentido de lo sagrado en la cultura dominante, todo esto crea un ambiente particularmente hostil para el florecimiento de la vida espiritual familiar. Pero lo que más me preocupa, hermanos, no son tanto estos factores externos, sino la respuesta que muchas familias cristianas están dando a estos desafíos. En lugar de buscar refugio en la profundidad de su vida espiritual, muchas están optando por la superficialidad como mecanismo de supervivencia. En lugar de profundizar las raíces de su fe para resistir las tormentas, están cortando precisamente esas raíces con la ilusión de que así será más fácil moverse con los vientos cambiantes de la época. He visto esto con mis propios ojos en cada continente que he visitado. Familias que han cambiado la oración vespertina por programas de televisión que prometen relajación instantánea. Padres que han sustituido las conversaciones profundas con sus hijos por entretenimientos que requieren menos esfuerzo emocional. Madres que han reemplazado los momentos de silencio contemplativo por el ruido constante de dispositivos que las mantienen perpetuamente distraídas de sus propios pensamientos y sentimientos. Lo más doloroso de todo esto es que estas familias no están eligiendo conscientemente el mal sobre el bien. Al contrario, muchas de estas decisiones se toman con la mejor intención de proporcionar bienestar y felicidad a los miembros del hogar. El problema es que han perdido la capacidad de distinguir entre el bienestar auténtico, que incluye necesariamente la dimensión espiritual, y el bienestar superficial, que solo atiende las necesidades inmediatas del cuerpo y la psique. Recuerdo vívidamente una familia que conocí en Trujillo durante mis años de misionero. El padre era un hombre trabajador y honesto, la madre una mujer dedicada a sus hijos. Los niños eran obedientes y estudiosos. Desde cualquier perspectiva externa,
parecían la familia ideal. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de conocerlos más profundamente, descubrí que hacía años que no oraban juntos, que nunca hablaban de Dios en sus conversaciones cotidianas, que trataban las obligaciones religiosas como trámites sociales necesarios, pero sin significado personal. Esta familia no tenía problemas dramáticos. No había violencia doméstica, ni adicciones, ni infidelidades, pero había algo mucho más sutil y quizás más peligroso. Una indiferencia gradual hacia todo lo que trasciende la experiencia inmediata. Era como si hubieran desarrollado una forma muy sofisticada de materialismo práctico que les permitía mantener las formas externas de la religiosidad mientras vaciaban completamente su contenido espiritual. Lo que más me impactó de esta familia fue descubrir que ellos mismos no se daban cuenta de su condición. Cuando les pregunté sobre su vida espiritual, me respondieron con toda sinceridad que se consideraban una familia muy católica. Señalaron su asistencia a misa, sus contribuciones económicas a la parroquia, su participación en actividades sociales de la comunidad cristiana. Pero cuando profundizamos en aspectos más íntimos de la vida espiritual, cuando exploramos su experiencia personal de Dios, su vida de oración, su capacidad de encontrar significado trascendente en los acontecimientos cotidianos, me encontré con un vacío casi absoluto. Esta experiencia me ayudó a entender algo fundamental sobre la sequía espiritual familiar. Es una enfermedad que puede avanzar muy lejos antes de que sus síntomas se hagan evidentes. Como ciertas formas de cáncer que se desarrollan silenciosamente durante años antes de manifestarse, la aridez espiritual puede estar corroyendo los fundamentos de una familia mucho antes de que sus efectos se hagan visibles en forma de crisis matrimoniales, rebelión de los hijos o pérdida explícita de la fe. Durante mis años como prior general de los agustinos, tuve la oportunidad de viajar extensamente y observar este fenómeno en culturas muy diversas. Desde las familias católicas de clase media en los suburbios de América del Norte hasta las comunidades rurales de América Latina, desde las familias inmigrantes en Europa hasta las comunidades cristianas en África y Asia, encontré manifestaciones muy similares de este mismo mal. Las circunstancias externas variaban enormemente, pero el patrón subyacente era sorprendentemente consistente. En cada caso, la sequía comenzaba con pequeñas concesiones aparentemente insignificantes. La eliminación gradual de prácticas devotas que requerían esfuerzo sostenido, la sustitución progresiva de conversaciones profundas por intercambios superficiales, la preferencia creciente por actividades que proporcionan satisfacción inmediata sobre aquellas que requieren paciencia y perseverancia, el abandono lento pero constante de todo aquello que desafía, que exige crecimiento, que invita a la trascendencia. Pero aquí viene lo verdaderamente insidioso de esta enfermedad espiritual. Cada una de estas pequeñas concesiones parece perfectamente razonable cuando se considera aisladamente. ¿Quién puede objetar que una familia quiera relajarse viendo televisión después de un día difícil? ¿Quién va a criticar a unos padres que buscan actividades divertidas para compartir con sus hijos? ¿Quién va a cuestionar el deseo legítimo de evitar conflictos innecesarios en el hogar? El problema no está en ninguna de estas decisiones individuales, sino en el patrón que emerge cuando se acumulan a lo largo del tiempo. Es como la gota que horada la piedra. Ninguna gota individual causa daño, pero la repetición constante del mismo impacto en el mismo lugar termina creando un agujero profundo. Por eso, hermanos míos, debo advertiros con toda la autoridad que me confiere esta cátedra de Pedro, pero sobre todo, con todo el amor que me dicta mi corazón de pastor. La sequía espiritual familiar es real, es devastadora y está afectando a más hogares cristianos de los que imaginamos. No es una metáfora poética ni una exageración homilética. Es una realidad tan concreta como la sequía que destruye los cultivos, tan real como la enfermedad que debilita el cuerpo, tan peligrosa como el fuego que consume una casa. Y lo más preocupante es que esta sequía espiritual tiene la característica particular de ser autoperpetuante. Una familia que ha perdido el hábito de la oración encuentra cada vez más difícil retomar esta práctica. Unos padres que han dejado de hablar de Dios con naturalidad con sus hijos descubren que ya no saben cómo hacerlo. Un hogar que se ha acostumbrado al ruido constante desarrolla una resistencia casi física al silencio contemplativo. Es como si el alma familiar desarrollara una especie de inmunidad contra todo lo que podría nutrirla espiritualmente. Las invitaciones a la profundidad se perciben como cargas pesadas. Las oportunidades de crecimiento espiritual
se ven como interrupciones molestas de la rutina establecida. Los momentos que podrían ser ocasiones de encuentro con lo trascendente se llenan compulsivamente con distracciones que impiden cualquier posibilidad de recogimiento interior. He visto familias enteras que han llegado a un punto donde la sola mención de temas espirituales genera incomodidad palpable. No porque hayan perdido teóricamente la fe, sino porque han perdido la capacidad práctica de conectar con esa dimensión de la realidad. Es como si hubieran desarrollado una forma de sordera espiritual que les impide escuchar las frecuencias en las que Dios habitualmente nos habla. Esta condición es particularmente trágica porque se autorrefuerza constantemente. Cuanto más tiempo pasa una familia sin nutrición espiritual auténtica, más difícil se vuelve reconocer la necesidad de esa nutrición. Es como alguien que ha estado tanto tiempo en una habitación mal ventilada que ya no percibe la falta de oxígeno, pero que se debilita progresivamente sin entender por qué. Pero debo deciros algo más, hermanos, algo que puede resultar aún más inquietante. Durante estos meses que llevo ocupando la sede de Pedro, he tenido acceso a informes y estudios de todas las partes del mundo católico que confirman lo que mi experiencia pastoral ya me había mostrado. Las estadísticas sobre la práctica religiosa, sobre la transmisión de la fe a las nuevas generaciones, sobre la solidez de los matrimonios cristianos, todas apuntan en la misma dirección preocupante. No estamos enfrentando simplemente una crisis de fe en el sentido clásico, donde las personas pierden sus creencias religiosas y abrazan explícitamente ideologías seculares. Lo que estamos viendo es algo mucho más sutil, pero igualmente peligroso. Una erosión gradual de la vida espiritual que mantiene las formas externas de la religiosidad, pero vacía progresivamente su contenido existencial. Esto significa que muchas familias que se consideran católicas practicantes están en realidad viviendo una forma muy sofisticada de ateísmo práctico. Creen teóricamente en Dios, pero organizan sus vidas como si Él no existiera. Afirman la importancia de la vida espiritual, pero nunca encuentran tiempo para cultivarla. Declaran que la familia es sagrada, pero nunca crean espacios sagrados en su vida familiar. Esta situación es particularmente peligrosa porque es muy difícil de diagnosticar desde adentro. Una familia que vive en sequía espiritual puede pasar años, incluso décadas, sin darse cuenta de su condición. Continúan participando en actividades religiosas, mantienen sus compromisos eclesiales, educan a sus hijos en colegios católicos, pero todo esto se hace desde una base espiritual cada vez más frágil. Es como un edificio cuyos cimientos se están erosionando lentamente. Desde afuera, la estructura parece sólida, las actividades continúan normalmente, todo aparenta estar en orden. Pero cualquier ingeniero competente que examinara los cimientos descubriría que el edificio entero está en peligro de colapso. Por eso, hermanos queridos, he sentido la urgencia de dirigiros esta palabra de advertencia y de esperanza. Advertencia, porque el peligro es real y está más extendido de lo que imaginamos. Esperanza porque no hay sequía espiritual que sea incurable cuando se aborda con los medios adecuados y con la confianza firme en la gracia de Dios. Pero antes de poder aplicar los remedios apropiados, necesitamos entender con precisión las causas profundas de esta enfermedad espiritual. Necesitamos examinar sin complacencia los factores que están contribuyendo a esta aridez del alma familiar. Solo cuando hayamos identificado las raíces del problema, podremos aplicar soluciones que sean verdaderamente eficaces y duraderas. Como agustiniano, he aprendido de mi padre espiritual que la verdad es siempre liberadora, incluso cuando inicialmente puede resultar dolorosa. San Agustín no temía mirar de frente sus propias miserias y las de su tiempo, porque sabía que solo en la luz de la verdad es posible encontrar el camino hacia la curación auténtica. Del mismo modo, como pastor de la Iglesia universal, no puedo permitirme la comodidad de pronunciar palabras tranquilizadoras que no correspondan a la realidad que estamos viviendo. Mi deber es deciros la verdad completa, tanto sobre los peligros que enfrentamos como sobre los recursos extraordinarios que tenemos para superarlos. Porque debo deciros, hermanos, que aunque la situación es seria, no estamos perdidos. Aunque la sequía espiritual sea real y extendida, tenemos a nuestra disposición fuentes de agua viva que pueden transformar cualquier desierto en jardín floreciente. Tenemos la promesa de Cristo mismo, de que quien beba del agua que Él da, no tendrá sed jamás. Tenemos el poder del Espíritu Santo que puede renovar la faz de la tierra y el corazón de nuestras familias. Pero para acceder a estos recursos divinos,
primero debemos reconocer honestamente nuestra necesidad. Debemos tener la humildad de admitir que muchos de nosotros hemos permitido que nuestros hogares se conviertan en desiertos espirituales. Debemos encontrar el valor de examinar sin autoengaños la calidad real de nuestra vida espiritual familiar. Esta honestidad inicial puede ser dolorosa, pero es absolutamente necesaria. Es como el momento en que un enfermo finalmente acepta que necesita tratamiento médico. Hasta que no se reconoce la realidad de la enfermedad, no es posible iniciar ningún proceso de curación auténtica. Por eso os invito, familias cristianas del mundo entero, a hacer esta pregunta fundamental con total sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que experimentamos genuinamente la presencia de Dios en nuestro hogar? No me refiero a actos de piedad rutinarios o a momentos de emoción religiosa superficial. Me refiero a esa experiencia profunda de encuentro con lo sagrado que transforma la calidad de nuestras relaciones, que da significado trascendente a nuestras actividades cotidianas, que nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si esta pregunta os causa incomodidad, si no podéis recordar fácilmente experiencias recientes de este tipo, entonces es muy probable que vuestro hogar esté experimentando algún grado de sequía espiritual. Y si este es el caso, no os desalentéis, sino más bien, alegraos, porque el reconocimiento del problema es el primer paso hacia la solución. En las páginas que siguen de esta homilía, exploraremos juntos las causas específicas de esta aridez espiritual familiar, aprenderemos a reconocer sus síntomas más sutiles, y sobre todo, descubriremos los caminos concretos que Cristo nos ofrece para transformar nuestros desiertos familiares en oasis de paz y vida abundante. Pero por ahora, simplemente os pido que abráis vuestros corazones a la posibilidad de que vuestro hogar pueda necesitar una renovación espiritual profunda, porque solo cuando admitimos nuestra sed podemos empezar a buscar el agua que verdaderamente sacia. Como León XIII enfrentó los desafíos de la primera revolución industrial con valentía profética, nosotros debemos enfrentar los desafíos de esta nueva era tecnológica con la misma determinación de mantener viva la llama de la fe en el corazón de nuestras familias. La tarea no es fácil, pero tampoco es imposible. Con la gracia de Dios y nuestra cooperación decidida, podemos no solo detener esta sequía espiritual, sino transformar nuestros hogares en manantiales que refresquen a todos los que se acerquen a ellos. El tiempo apremia, hermanos míos. Cada día que pasa sin atención espiritual auténtica es un día más de aridez que se acumula en el alma de nuestras familias. Pero también cada día es una nueva oportunidad de gracia, una nueva invitación de Cristo a dejarnos saciar por esa agua viva que brota hasta la vida eterna. La elección está en nuestras manos, pero la gracia está disponible en abundancia para quien tenga la humildad de pedirla y la constancia de recibirla. Esta es mi palabra de pastor y mi súplica de hermano. No permitáis que la sequía espiritual se instale definitivamente en vuestros hogares. Luchad con todas vuestras fuerzas por mantener viva la llama de la vida espiritual familiar. Y si esa llama se ha debilitado o incluso se ha apagado, no temáis encenderla nuevamente. Dios está esperando con paciencia infinita el momento en que le abráis las puertas de vuestro hogar para que pueda llenarlo de su presencia vivificante. Porque al final, hermanos queridos, de eso se trata la vida cristiana auténtica, de permitir que Cristo sea verdaderamente el Rey de nuestros hogares, no solo en las palabras, sino en la realidad cotidiana de nuestras relaciones familiares. Y cuando esto sucede, cuando Cristo reina realmente en nuestras casas, entonces la sequía espiritual se convierte en imposibilidad, porque donde está Él allí, fluyen ríos de agua viva que nunca se agotan. Ahora debemos examinar con valentía cuáles son las fuerzas específicas que están creando esta aridez en tantos hogares cristianos de nuestro tiempo. Solo entendiendo claramente las causas del mal, podremos aplicar los remedios apropiados. Y os aseguro que estos remedios existen, que son poderosos, y que están al alcance de cualquier familia que tenga la determinación de salir de su desierto espiritual para entrar en la tierra prometida de la vida abundante que Cristo vino a traernos. La primera fuerza devastadora que debo denunciar es la tiranía de la velocidad que caracteriza nuestro tiempo. Vivimos en una época donde todo debe suceder inmediatamente, donde la paciencia se considera una debilidad y la contemplación se percibe como pérdida de tiempo. Esta mentalidad ha penetrado tan profundamente en nuestras vidas que muchas familias han perdido completamente la capacidad de detenerse,
de estar simplemente presentes unos con otros, sin agenda específica, de crear esos espacios de silencio donde puede florecer la intimidad auténtica, tanto humana como divina. Recuerdo una familia que conocí en Chicago durante mis primeros años de sacerdocio. Los padres eran profesionales exitosos, los hijos estudiantes destacados, todos parecían estar siempre ocupados en actividades importantes y enriquecedoras. Pero cuando los invité a describir la última conversación profunda que habían tenido como familia, se miraron unos a otros con perplejidad. No podían recordar ninguna ocasión reciente donde hubieran hablado de algo más sustancial que las tareas escolares, los horarios de actividades o los planes del fin de semana. Esta familia había caído en la trampa de confundir actividad con vitalidad, movimiento con progreso. Corrían constantemente de una actividad a otra, pero nunca llegaban a ningún destino verdaderamente importante. Sus vidas estaban llenas de ruido, pero vacías de música, repletas de palabras, pero carentes de comunicación auténtica. La vida espiritual, por su naturaleza misma, requiere lentitud, requiere pausas, requiere momentos de aparente improductividad donde el alma puede expandirse y respirar. Pero una familia atrapada en la tiranía de la velocidad considera estos momentos como lujos que no puede permitirse. Siempre hay algo más urgente que hacer, siempre hay una próxima actividad que demanda atención inmediata. Lo trágico es que esta adicción a la velocidad se autojustifica constantemente. Los padres se dicen a sí mismos que todo lo que hacen es por el bien de la familia, por asegurar el futuro de los hijos, por mantener el nivel de vida que consideran necesario. Pero en el proceso de correr constantemente hacia metas futuras, pierden la capacidad de habitar plenamente el presente, que es el único momento donde es posible el encuentro verdadero con Dios y con los demás. La segunda fuerza destructiva es lo que podríamos llamar la idolatría del entretenimiento. Nuestras familias están siendo bombardeadas constantemente con estímulos diseñados específicamente para capturar y mantener la atención, sin requerir esfuerzo mental o emocional significativo. La industria del entretenimiento ha desarrollado técnicas sofisticadísimas para crear adicción a formas de estimulación que proporcionan satisfacción inmediata, pero que no nutren realmente el alma. Durante mis visitas pastorales en Perú, me impactó descubrir que incluso familias con recursos económicos muy limitados habían adoptado patrones de consumo de entretenimiento que literalmente estaban devorando el tiempo que antes dedicaban a la conversación familiar, a la oración, a la contemplación de la naturaleza, a las actividades creativas compartidas. El problema no es que el entretenimiento sea intrínsecamente malo, sino que se ha convertido en el mecanismo principal que muchas familias usan para llenar cualquier momento de vacío o silencio. En lugar de permitir que estos momentos se conviertan en oportunidades de encuentro más profundo, se cubren inmediatamente con distracciones que impiden cualquier posibilidad de interioridad. Esta dependencia del entretenimiento constante tiene consecuencias devastadoras para la vida espiritual familiar. Crea una resistencia creciente a cualquier actividad que requiera esfuerzo sostenido, concentración prolongada o tolerancia de la incomodidad temporal. La oración, la lectura espiritual, las conversaciones profundas, todas estas prácticas fundamentales para la salud del alma familiar, se vuelven progresivamente más difíciles para personas acostumbradas a la gratificación instantánea del entretenimiento comercial. Más grave aún, esta saturación de entretenimiento está alterando la capacidad misma de las personas para experimentar el silencio interior donde Dios habitualmente nos habla. Es como si estuviéramos perdiendo el órgano espiritual que nos permite percibir las frecuencias más sutiles de la comunicación divina. La tercera fuerza corrosiva es el materialismo práctico que permea nuestras decisiones cotidianas. No me refiero al materialismo filosófico explícito que niega la existencia de realidades espirituales, sino a esa forma más sutil de materialismo que acepta teóricamente la importancia de lo espiritual, pero que, en la práctica, organiza toda la vida familiar como si solo importaran las realidades materiales inmediatamente tangibles. Este materialismo práctico se manifiesta en la forma como las familias establecen sus prioridades, toman sus decisiones importantes y asignan sus recursos de tiempo, energía y atención. Las consideraciones económicas, profesionales, educativas y sociales ocupan todo el espacio mental y emocional, mientras que las dimensiones espirituales y trascendentes de la vida quedan relegadas a un segundo plano que en la práctica nunca llega a tener relevancia real. He observado familias que dedican horas y horas a planificar vacaciones,
investigar opciones educativas para sus hijos, organizar estrategias profesionales, pero que nunca dedican tiempo equivalente a examinar la salud espiritual de su hogar, a planificar el crecimiento en la vida de oración, a buscar formas de profundizar su experiencia de fe compartida. Esta desproporción en la asignación de atención revela dónde están realmente los ídolos del corazón familiar, porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón, como nos enseña el Señor. Y cuando toda nuestra energía se invierte en asegurar y mejorar nuestro bienestar material, es inevitable que el alma se vaya secando por falta de atención y cuidado. La cuarta fuerza destructiva es la fragmentación de la vida comunitaria que caracteriza nuestras sociedades contemporáneas. Los seres humanos fuimos creados para vivir en comunidad, y nuestra vida espiritual, individual y familiar necesita el apoyo, la inspiración y el desafío que solo puede proporcionar una comunidad de fe auténtica. Pero las estructuras sociales que tradicionalmente proporcionaban este contexto comunitario se han debilitado dramáticamente. Las familias extendidas se dispersan geográficamente, las comunidades parroquiales pierden cohesión, los vecindarios se convierten en agrupaciones de extraños que comparten proximidad física, pero no vínculos humanos significativos. Esta fragmentación deja a las familias nucleares aisladas, tratando de mantener su vida espiritual sin el contexto comunitario que la haría sostenible y vibrante. Una familia que trata de vivir su fe en aislamiento es como una brasa que se separa del fuego principal. Inevitablemente se va enfriando hasta apagarse completamente. Necesitamos el calor de otras familias que comparten nuestras luchas y aspiraciones espirituales. Necesitamos modelos concretos de vida familiar cristiana auténtica. Necesitamos el apoyo mutuo en los momentos de crisis y la celebración compartida en los momentos de gozo. Pero muchas familias contemporáneas han perdido conexión con comunidades de este tipo. Participan en grupos sociales organizados alrededor de intereses profesionales, deportivos o educativos, pero raramente forman parte de comunidades donde se comparte explícitamente la búsqueda de crecimiento espiritual y vida cristiana auténtica. La quinta fuerza que está causando estragos espirituales es lo que podríamos llamar la cultura del victimismo que permea nuestro ambiente social. Esta mentalidad enseña a las personas a interpretar cualquier dificultad, cualquier exigencia, cualquier llamada al sacrificio como una injusticia que debe ser rechazada o al menos minimizada. Esta actitud es absolutamente incompatible con la vida espiritual auténtica, que requiere necesariamente disciplina, renuncia, la capacidad de cargar con la cruz cotidiana, la disposición a crecer a través del sufrimiento constructivo. Una familia influenciada por la cultura del victimismo se resiste instintivamente a cualquier práctica espiritual que requiera esfuerzo sostenido o que implique salir de la zona de confort. He visto padres que abandonan la disciplina de la oración familiar porque sus hijos se quejan de que es aburrida. Familias que dejan de asistir regularmente a misa porque encontrar tiempo en sus horarios complicados les resulta estresante. Matrimonios que evitan conversaciones profundas sobre temas espirituales porque pueden generar desacuerdos o momentos de tensión. Esta evitación sistemática de todo lo que pueda resultar exigente o incómodo es devastadora para el crecimiento espiritual, que por su naturaleza misma requiere expansión más allá de los límites actuales de comodidad y familiaridad. Todas estas fuerzas actúan simultáneamente y se refuerzan mutuamente, creando un ambiente particularmente hostil para la vida espiritual familiar. La velocidad impide la contemplación, el entretenimiento constante bloquea el silencio interior, el materialismo práctico desvía la atención de lo trascendente, la fragmentación comunitaria elimina el apoyo necesario y la cultura del victimismo rechaza la disciplina requerida. Pero debemos entender que estas fuerzas, por poderosas que sean, no son invencibles. Son fenómenos humanos, creados por decisiones humanas, y por tanto, pueden ser contrarrestados mediante decisiones humanas tomadas con la gracia de Dios. Ahora necesitamos examinar cómo estas fuerzas se manifiestan concretamente en la vida cotidiana de nuestras familias. ¿Cuáles son los síntomas específicos que nos permiten reconocer cuándo un hogar está siendo afectado por la sequía espiritual? Solo cuando podamos diagnosticar con precisión la condición de nuestras propias familias, podremos aplicar los remedios apropiados. Porque debo insistir en esto, hermanos queridos, la sequía espiritual familiar no es una condición permanente, no es una sentencia irrevocable. Es una enfermedad curable, un desierto que puede ser transformado en jardín, una muerte que puede dar lugar a resurrección.
Pero la curación requiere diagnóstico honesto, y el diagnóstico requiere que seamos capaces de reconocer los síntomas cuando aparecen en nuestros propios hogares. El primer síntoma inequívoco de la sequía espiritual familiar es la pérdida de la capacidad de asombro ante lo ordinario. En un hogar espiritualmente sano, los miembros de la familia mantienen esa sensibilidad que les permite reconocer la presencia de Dios en los acontecimientos más simples de la vida cotidiana. Ven milagros en el crecimiento de sus hijos, encuentran motivos de gratitud en las comidas compartidas, experimentan reverencia ante la belleza de un atardecer contemplado juntos desde la ventana de su hogar. Pero cuando la sequía espiritual se instala, esta capacidad se atrofia gradualmente. Todo se vuelve rutinario, predecible, desprovisto de misterio. Los padres dejan de maravillarse ante las preguntas inocentes de sus hijos pequeños que revelan la sabiduría natural del alma humana. Los adolescentes pierden esa curiosidad natural sobre el sentido profundo de la existencia que debería caracterizar su edad. Los adultos se acostumbran tanto a sus bendiciones cotidianas que ya no las perciben como dones, sino como derechos adquiridos. Durante mis años en las misiones rurales de Perú, aprendí a distinguir inmediatamente entre las familias que conservaban esta capacidad de asombro y aquellas que la habían perdido. En las primeras, incluso las conversaciones más ordinarias estaban salpicadas de expresiones de gratitud, de reconocimiento de la bondad divina, de admiración ante los pequeños milagros que ocurren constantemente en la vida familiar. En las segundas, las conversaciones se limitaban a aspectos funcionales y pragmáticos, sin que nunca apareciera esa dimensión de profundidad que convierte lo ordinario en extraordinario. Esta pérdida del asombro es particularmente grave porque afecta directamente la capacidad de transmitir la fe a las nuevas generaciones. Los niños aprenden más por imitación que por instrucción explícita. Si ven que sus padres han perdido la capacidad de percibir lo sagrado en lo cotidiano, naturalmente desarrollarán la misma ceguera espiritual. El segundo síntoma alarmante es la erosión progresiva de los rituales familiares que conectan la vida doméstica con el año litúrgico y las tradiciones cristianas. Una familia espiritualmente vibrante vive al ritmo de la Iglesia, celebra las grandes fiestas cristianas de manera que marquen realmente la conciencia familiar, mantiene tradiciones que conectan a las nuevas generaciones con la gran memoria de la fe. Pero las familias afectadas por sequía espiritual van abandonando gradualmente estas prácticas. La Navidad se convierte en una celebración puramente comercial y social. La Pascua pasa casi desapercibida más allá de la asistencia rutinaria a misa. Los santos patronos de la familia dejan de ser celebrados. Las tradiciones devotas que conectaban el hogar con generaciones anteriores de creyentes se van perdiendo una por una. He sido testigo de familias que en una sola generación han perdido completamente tradiciones espirituales que sus antepasados habían mantenido durante siglos. Abuelos que todavía recuerdan cómo sus propios padres convertían cada fiesta religiosa en una ocasión de renovación espiritual familiar, pero que no han logrado transmitir estas prácticas a sus hijos y nietos. Esta pérdida de ritmo litúrgico familiar es devastadora porque priva a los miembros del hogar de esos momentos especiales de intensidad espiritual que deberían marcar el calendario familiar. Sin estos puntos altos de celebración explícitamente religiosa, la vida familiar se vuelve espiritualmente plana, sin esos momentos de elevación que alimentan el alma y renuevan el compromiso con los valores trascendentes. El tercer síntoma preocupante es la sustitución gradual de la comunicación profunda por intercambios superficiales. En un hogar espiritualmente próspero, las conversaciones familiares incluyen naturalmente reflexiones sobre el sentido de los acontecimientos que están viviendo, referencias a la voluntad de Dios en las decisiones que deben tomar, compartir de experiencias espirituales personales, discusión de lecturas o enseñanzas que han impactado espiritualmente a algún miembro de la familia. Pero las familias en sequía espiritual desarrollan una especie de resistencia a estas conversaciones profundas. Sus intercambios se limitan progresivamente a asuntos funcionales, horarios, tareas, planes prácticos, información sobre actividades externas. Cuando ocasionalmente surge algún tema que podría llevar a una reflexión más profunda, rápidamente se desvía la conversación hacia terrenos más seguros y superficiales. Esta evitación de la profundidad comunicativa tiene efectos devastadores en las relaciones familiares. Los miembros de la familia pueden vivir bajo el mismo techo durante años sin conocer realmente las luchas espirituales, las aspiraciones más profundas,
Los temores existenciales, las experiencias de fe de los demás, se convierten en extraños que comparten espacio físico, pero que no comparten vida interior. Recuerdo particularmente una familia de profesionales universitarios que conocí durante mi ministerio episcopal. Padres e hijos eran todos personas inteligentes, educadas, capaces de sostener conversaciones sofisticadas sobre temas académicos, políticos, culturales. Pero cuando intenté introducir temas relacionados con su experiencia espiritual personal, se hizo evidente que habían perdido completamente el vocabulario para hablar de estas realidades. No era que no tuvieran experiencias espirituales, sino que habían perdido la capacidad de articularlas y compartirlas. El cuarto síntoma crítico es la pérdida de la disciplina espiritual compartida. Las familias espiritualmente sanas mantienen ciertas prácticas regulares que nutren su vida interior común. Oración familiar diaria, lectura compartida de la Escritura, momentos de silencio contemplativo, práctica de virtudes específicas durante ciertos periodos del año, participación regular en sacramentos. Pero las familias afectadas por sequía espiritual van abandonando una por una estas disciplinas. Primero se reduce la frecuencia, después se acorta la duración, finalmente se abandona la práctica completamente. Y lo más preocupante es que este abandono se justifica constantemente con razones aparentemente válidas: falta de tiempo, cansancio, resistencia de algunos miembros de la familia, dificultades prácticas de coordinación. Esta pérdida de disciplina espiritual compartida es particularmente devastadora porque priva a la familia de esos momentos regulares donde todos sus miembros se colocan conscientemente en presencia de Dios. Sin estos momentos de conexión espiritual explícita, la familia puede mantener vínculos emocionales y prácticos, pero pierde esa dimensión trascendente que convierte un grupo de personas en una verdadera iglesia doméstica. El quinto síntoma alarmante es el predominio creciente de la crítica y la queja sobre la gratitud y la alabanza. Una familia espiritualmente próspera se caracteriza por un ambiente donde se reconocen y celebran las bendiciones recibidas, donde se expresan regularmente acciones de gracias, donde incluso las dificultades se interpretan como oportunidades de crecimiento y purificación. Pero las familias en sequía espiritual desarrollan una tendencia creciente a enfocarse en lo que falta, lo que está mal, lo que no funciona según sus expectativas. Las conversaciones familiares se llenan de quejas sobre circunstancias externas, críticas hacia otras personas, lamentaciones sobre las dificultades de la vida. Se pierde esa capacidad de encontrar motivos de alabanza, incluso en medio de las pruebas. Esta predominancia de la actitud crítica envenena gradualmente la atmósfera familiar. Crea un clima de negatividad que hace muy difícil el florecimiento de la vida espiritual, que requiere un ambiente de confianza básica en la bondad de Dios y gratitud por sus dones. Durante mis visitas pastorales he aprendido a detectar inmediatamente este síntoma. En algunas casas, desde los primeros minutos de conversación, se hace evidente que la familia ha perdido la capacidad de reconocer y celebrar las bendiciones que están recibiendo constantemente. Todo se percibe como insuficiente, problemático, merecedor de queja. El sexto síntoma preocupante es la pérdida de paciencia con los procesos de crecimiento espiritual que requieren tiempo y perseverancia. Las familias espiritualmente maduras entienden que el crecimiento en la vida espiritual es gradual, que requiere constancia, que incluye periodos de aparente estancamiento, que en realidad son momentos de consolidación interna. Pero las familias afectadas por la mentalidad de gratificación instantánea de nuestro tiempo pierden esta paciencia con los ritmos naturales del crecimiento espiritual. Quieren resultados inmediatos de sus esfuerzos espirituales. Si no ven cambios dramáticos rápidamente, se desalientan y abandonan las prácticas que podrían llevarlos a la madurez espiritual. Esta impaciencia se manifiesta especialmente en la educación espiritual de los hijos. Los padres esperan que sus hijos muestren inmediatamente entusiasmo por las prácticas religiosas, que asimilen rápidamente los valores cristianos, que demuestren madurez espiritual sin haber tenido tiempo suficiente para desarrollarla. Cuando esto no sucede, se desaniman y reducen sus esfuerzos educativos en lugar de intensificarlos con paciencia amorosa. El séptimo síntoma devastador es la compartimentalización de la vida religiosa que la separa completamente de las decisiones familiares importantes. En una familia espiritualmente integrada, la fe permea todas las dimensiones de la vida doméstica. Las decisiones sobre educación, trabajo, finanzas, relaciones sociales, uso del tiempo,
todas se toman considerando criterios espirituales además de consideraciones prácticas. Pero las familias en sequía espiritual desarrollan una separación radical entre su vida religiosa nominal y sus decisiones reales. Pueden mantener ciertas observancias religiosas externas, pero estas no tienen ningún impacto real en las elecciones que hacen sobre asuntos que realmente importan. Esta compartimentalización revela que la fe se ha convertido en algo marginal para la vida familiar, una actividad adicional que se practica en ciertos momentos y lugares específicos, pero que no afecta a la sustancia real de la existencia cotidiana. El octavo síntoma final que debo mencionar es la pérdida de la capacidad de sacrificio gozoso por el bien de otros miembros de la familia. Una familia espiritualmente madura se caracteriza por la presencia de miembros que encuentran alegría genuina en renunciar a sus preferencias personales cuando esto beneficia al conjunto familiar o a algún miembro que atraviesa dificultades especiales. Pero las familias afectadas por sequía espiritual desarrollan una mentalidad crecientemente individualista, donde cada miembro prioriza sistemáticamente sus propias necesidades y deseos. Los sacrificios mutuos se vuelven escasos, calculados, resentidos. Se pierde esa generosidad espontánea que es fruto natural del amor auténtico. Esta incapacidad para el sacrificio gozoso es particularmente devastadora porque impide el desarrollo de esa caridad sobrenatural que debería ser la característica distintiva de toda familia cristiana. Sin esta caridad, los vínculos familiares se reducen a conveniencias mutuas que se mantienen solo mientras sean beneficiosas para todos los involucrados. Todos estos síntomas rara vez aparecen simultáneamente o con la misma intensidad. Cada familia tiene su propio patrón de manifestación de la sequía espiritual, pero la presencia de varios de estos síntomas debería ser motivo de seria preocupación y de acción decidida para restaurar la salud espiritual del hogar. Porque debo insistir, hermanos queridos, en que estos síntomas no son simplemente problemas psicológicos o sociales que puedan ser resueltos con técnicas puramente humanas. Son manifestaciones de una enfermedad espiritual que requiere remedios espirituales. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, necesitamos la intercesión de la Santísima Virgen y de todos los santos para sanar estas dolencias del alma familiar. Pero también necesitamos cooperar activamente con esta gracia divina mediante decisiones concretas, cambios prácticos en nuestros hábitos familiares, la implementación de disciplinas espirituales que pueden parecer inicialmente exigentes, pero que se convertirán en fuente de gozo y vida abundante. En las próximas secciones de esta homilía, exploraremos específicamente cuáles son estos remedios divinos que están a nuestra disposición, cómo podemos aplicarlos de manera práctica en nuestras circunstancias particulares y cómo podemos perseverar en este proceso de curación espiritual familiar hasta alcanzar esa abundancia de vida que Cristo vino a traernos. Pero antes de explorar las soluciones, debemos completar nuestro diagnóstico examinando las consecuencias a largo plazo de la sequía espiritual familiar cuando no se atiende adecuadamente. Porque aunque estos síntomas puedan parecer relativamente benignos cuando se consideran individualmente, sus efectos acumulativos pueden ser devastadores no solo para la generación presente, sino para las generaciones futuras. La primera consecuencia trágica de la sequía espiritual familiar prolongada es la pérdida progresiva de la identidad cristiana auténtica. Las familias afectadas por esta condición pueden mantener durante mucho tiempo una identidad cristiana nominal, pero gradualmente esta identidad se vuelve cada vez más superficial y culturalmente condicionada. Los miembros de estas familias se consideran católicos porque fueron bautizados en la iglesia, porque asisten ocasionalmente a ceremonias religiosas, porque mantienen ciertas tradiciones familiares de origen religioso. Pero esta identidad no está enraizada en una experiencia personal de fe viva, no se alimenta de una relación íntima con Cristo, no se expresa en un compromiso existencial con los valores del Evangelio. Esta identidad cristiana superficial es particularmente vulnerable a las presiones culturales que caracterizan nuestro tiempo. Cuando estas familias enfrentan situaciones donde los valores cristianos auténticos entran en conflicto con las expectativas sociales dominantes, casi inevitablemente optan por la conformidad cultural porque su fe no tiene raíces suficientemente profundas para sostener la resistencia contracultural que requiere la vida cristiana auténtica. He visto esto repetidamente en familias que parecían sólidamente católicas, pero que, cuando sus hijos llegaron a la adolescencia y comenzaron a cuestionar los valores recibidos,
no tenían recursos espirituales suficientes para ayudarlos a navegar estas aguas turbulentas, manteniendo su fe intacta. La segunda consecuencia devastadora es la transmisión deficiente de la fe a las nuevas generaciones. Los padres que han experimentado sequía espiritual prolongada pierden gradualmente la capacidad de ser evangelizadores auténticos de sus propios hijos. Pueden transmitir información sobre la religión, pero no pueden transmitir vida espiritual porque ellos mismos han perdido contacto con las fuentes vivas de esta vida. Esta transmisión deficiente no es simplemente una cuestión de educación religiosa inadecuada. Es algo mucho más profundo y preocupante. La incapacidad de mostrar con la propia vida que la fe cristiana es una realidad transformadora que da sentido, propósito y gozo a la existencia humana. Los hijos que crecen en hogares afectados por sequía espiritual prolongada pueden recibir instrucción religiosa formal, pueden participar en programas de formación católica, pueden incluso asistir a escuelas religiosas. Pero si en su propio hogar no ven evidencia convincente de que la fe es una fuerza viva que realmente impacta la calidad de vida de sus padres, es muy probable que abandonen esta fe tan pronto como tengan independencia para hacerlo. Durante mis años como educador en seminarios, he visto llegar jóvenes de familias aparentemente muy católicas que, sin embargo, habían recibido una transmisión tan deficiente de la fe auténtica que tenían que empezar prácticamente desde cero su formación espiritual, como si fueran conversos de primera generación. La tercera consecuencia alarmante es el debilitamiento progresivo de los vínculos familiares profundos. Cuando una familia pierde su centro espiritual común, los lazos que unen a sus miembros se van volviendo cada vez más superficiales y pragmáticos. Las relaciones se mantienen por costumbre, por conveniencia mutua, por obligaciones sociales, pero pierden esa dimensión de comunión profunda que debería caracterizar a una auténtica familia cristiana. Esta superficialización de los vínculos familiares se hace particularmente evidente durante las crisis. Las familias que han mantenido su vitalidad espiritual común encuentran en estos momentos difíciles una oportunidad de profundizar su unión, de experimentar la solidaridad mutua, de crecer juntas en la confianza hacia Dios. Pero las familias debilitadas espiritualmente tienden a fragmentarse durante las crisis, porque no tienen recursos espirituales comunes que les permitan enfrentar las dificultades como una unidad. He acompañado muchas familias durante momentos de crisis graves, enfermedades serias, pérdidas económicas significativas, problemas graves con hijos adolescentes, conflictos matrimoniales intensos. En cada caso, he podido observar cómo las familias con vida espiritual sólida encuentran en estas pruebas una oportunidad de purificación y crecimiento, mientras que las familias espiritualmente debilitadas frecuentemente se desintegran bajo la presión. La cuarta consecuencia preocupante es la pérdida de resistencia ante las influencias culturales destructivas. Una familia con vida espiritual vibrante desarrolla naturalmente criterios claros para discernir entre las influencias externas que construyen y aquellas que destruyen. Tiene recursos internos para resistir las presiones sociales que contradicen sus valores fundamentales. Pero las familias afectadas por sequía espiritual prolongada pierden esta capacidad de discernimiento y resistencia. Se vuelven permeables a cualquier influencia cultural dominante, sin importar cuán destructiva pueda ser para su vida espiritual y moral. No tienen anclas suficientemente profundas para mantenerse firmes cuando los vientos culturales soplan en direcciones contrarias a la sabiduría cristiana tradicional. Esta vulnerabilidad se manifiesta especialmente en la educación de los hijos. Los padres espiritualmente debilitados no tienen criterios claros para evaluar los contenidos educativos, los entretenimientos, las amistades, las actividades extracurriculares de sus hijos. Van aceptando gradualmente estándares que están en directa contradicción con los valores cristianos que teóricamente profesan. La quinta consecuencia devastadora es la pérdida progresiva de la capacidad de encontrar sentido y propósito en el sufrimiento inevitable de la vida humana. Las familias espiritualmente maduras entienden que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser transformado en oportunidad de crecimiento, purificación y participación en la obra redentora de Cristo. Pero las familias afectadas por sequía espiritual pierden esta perspectiva redentora del sufrimiento. Cuando enfrentan dificultades, reaccionan con amargura, desesperación o rebelión, porque han perdido las categorías espirituales que les permitirían transformar el dolor en crecimiento. Esta incapacidad para encontrar sentido redentor en el sufrimiento es particularmente devastadora
porque hace que las crisis naturales de la vida familiar se conviertan en fuentes de destrucción en lugar de oportunidades de maduración. En lugar de salir fortalecidas de las pruebas, estas familias salen debilitadas y fragmentadas. La sexta y última consecuencia que debo mencionar es la pérdida de la perspectiva eterna que debería orientar todas las decisiones familiares importantes. Las familias cristianas auténticas toman sus decisiones considerando no solo las consecuencias temporales, sino también las implicaciones eternas de sus elecciones. Pero las familias en sequía espiritual prolongada van perdiendo gradualmente esta perspectiva eterna. Comienzan a tomar decisiones basándose exclusivamente en criterios temporales: conveniencia inmediata, ventajas económicas, reconocimiento social, satisfacción personal. La dimensión eterna de la existencia humana se vuelve cada vez más abstracta e irrelevante para las elecciones concretas. Esta pérdida de perspectiva eterna es la más grave de todas las consecuencias porque afecta directamente el destino eterno de todos los miembros de la familia. Cuando las decisiones familiares se toman sin considerar las implicaciones para la vida eterna, es muy fácil elegir caminos que conducen lejos de Dios y de la salvación. Todas estas consecuencias no se manifiestan inmediatamente. Pueden pasar años, incluso décadas, antes de que los efectos completos de la sequía espiritual familiar se hagan evidentes. Pero cuando finalmente se manifiestan, el daño puede ser tan extenso que la restauración se vuelve extremadamente difícil, aunque nunca imposible con la gracia de Dios. Por eso es crucial que las familias cristianas aprendan a reconocer los primeros síntomas de la sequía espiritual y tomen medidas decididas para restaurar su vitalidad espiritual antes de que el daño se vuelva más extenso. Como cualquier enfermedad grave, la sequía espiritual familiar es mucho más fácil de curar cuando se detecta y se trata en sus etapas iniciales. Pero ahora, hermanos queridos, debemos pasar de este diagnóstico necesario pero doloroso a la exploración de los remedios extraordinarios que nuestro Señor Jesucristo pone a nuestra disposición. Porque aunque la sequía espiritual familiar sea una realidad devastadora, también es verdad que tenemos acceso a fuentes de agua viva que pueden transformar cualquier desierto en jardín floreciente. El primer y más fundamental de todos los remedios es el redescubrimiento de la oración familiar auténtica como encuentro real con el Dios vivo. No me refiero a la oración como rutina o deber religioso, sino como esa experiencia transformadora donde la familia entera se coloca conscientemente en presencia de Cristo y se abre para recibir su gracia vivificante. Esta oración auténtica tiene características muy específicas que la distinguen de las formas superficiales de religiosidad que muchas familias confunden con vida espiritual genuina. Primero, es personal en el sentido de que cada miembro de la familia participa no como espectador pasivo, sino como protagonista activo del encuentro con Dios. Segundo, es comunitaria en el sentido de que toda la familia experimenta simultáneamente la presencia divina y se fortalece mutuamente en la fe. Tercero, es transformadora en el sentido de que produce cambios reales en las actitudes, decisiones y relaciones familiares. Durante mis años de ministerio pastoral, he tenido el privilegio de acompañar a varias familias en su proceso de redescubrimiento de la oración auténtica, y puedo testificar que los resultados son extraordinarios cuando esta práctica se realiza con constancia y sinceridad. Familias que habían perdido la capacidad de comunicación profunda redescubren la intimidad auténtica. Hogares que se habían vuelto espacios de tensión y conflicto se transforman en oasis de paz. Niños que habían desarrollado resistencia a todo lo religioso comienzan a experimentar hambre genuina de Dios. Pero esta transformación no sucede automáticamente. Requiere que los padres tengan la humildad de reconocer su propia necesidad de crecimiento espiritual y la determinación de perseverar en la práctica, incluso cuando inicialmente pueda resultar difícil o incómoda. Requiere también que toda la familia esté dispuesta a crear espacios sagrados en su horario diario, espacios que estén protegidos de las distracciones y compromisos que constantemente amenazan con invadir el tiempo dedicado a Dios. El segundo remedio fundamental es la restauración del silencio contemplativo como ambiente natural del hogar cristiano. En una cultura saturada de ruido y estimulación constante, el silencio se ha convertido en una rareza preciosa, pero es absolutamente esencial para la salud espiritual familiar. Solo en el silencio es posible esa escucha interior que nos permite percibir la voz suave de Dios que nos habla constantemente,
pero que frecuentemente no podemos oír debido al ruido de nuestras vidas. Este silencio contemplativo no significa convertir el hogar en un monasterio donde nadie puede hablar. Significa crear momentos y espacios donde sea posible la reflexión interior, la comunicación profunda, la admiración contemplativa de la belleza que nos rodea. Significa también desarrollar la capacidad de alternar armoniosamente entre periodos de actividad y momentos de recogimiento, entre comunicación activa y comunión silenciosa. Las familias que han aprendido a cultivar este silencio contemplativo descubren dimensiones de la comunicación familiar que antes no conocían. Aprenden a estar juntas sin necesidad de llenar constantemente el tiempo con palabras o actividades. Desarrollan esa intimidad profunda que solo es posible cuando las personas se sienten suficientemente seguras como para compartir no solo sus pensamientos, sino también sus silencios. El tercer remedio poderoso es la práctica sistemática de la lectura contemplativa de la Sagrada Escritura como familia. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro sendero, como nos dice el salmista. Pero esta palabra solo puede ejercer su poder transformador cuando se acoge con corazón abierto y se medita con constancia y reverencia. La lectura familiar de la Escritura no debe confundirse con el estudio académico de textos bíblicos, aunque éste también tenga su lugar y valor. Es más bien esa aproximación contemplativa donde la familia entera se coloca bajo la acción del Espíritu Santo para recibir la luz y la fuerza que Dios quiere comunicar a través de su palabra. Esta práctica tiene efectos extraordinarios en la vida familiar cuando se realiza con constancia. Proporciona un vocabulario común para hablar de las realidades espirituales. Ofrece criterios sólidos para evaluar las situaciones que la familia debe enfrentar. Crea una memoria compartida de las grandes obras de Dios que fortalece la fe en los momentos de dificultad. Pero para que esta lectura sea verdaderamente transformadora, debe realizarse en un ambiente de oración y recogimiento. Debe incluir momentos de silencio para la reflexión personal y debe conectarse con las situaciones concretas que la familia está viviendo. No se trata de cumplir mecánicamente con una obligación religiosa, sino de crear un encuentro genuino con Cristo que habla a través de las Escrituras inspiradas. El cuarto remedio esencial es el redescubrimiento de la liturgia doméstica que convierte el hogar en extensión de la liturgia celestial. Cada familia cristiana está llamada a ser una iglesia doméstica donde se celebra la presencia de Dios en los acontecimientos ordinarios de la vida familiar. Esto incluye la bendición de las comidas, la veneración de imágenes sagradas, la celebración de los tiempos litúrgicos en el hogar, la marcación de momentos importantes con rituales que expresen su significado espiritual. Una familia que vive conscientemente esta liturgia doméstica desarrolla naturalmente un sentido de lo sagrado que permea toda su existencia. Los niños crecen entendiendo que toda la vida puede ser una ofrenda a Dios, que cada momento es una oportunidad de encuentro con lo divino, que las actividades más ordinarias tienen una dimensión trascendente cuando se realizan con amor y conciencia de la presencia divina. Esta liturgia doméstica no requiere complicaciones elaboradas ni conocimientos especializados. Puede ser tan simple como hacer la señal de la cruz antes de las comidas, encender una vela durante la oración familiar, colocar flores frescas ante una imagen del Sagrado Corazón, leer brevemente la vida del santo del día. Lo importante no es la complejidad de los rituales, sino la constancia en mantener viva la conciencia de que el hogar es espacio sagrado donde Dios habita y actúa. El quinto remedio transformador es la práctica regular de las obras de misericordia corporales y espirituales como actividad familiar. Un hogar que se encierra sobre sí mismo inevitablemente se seca espiritualmente. Pero cuando una familia aprende a mirar más allá de sus propias necesidades y se compromete en el servicio a los más necesitados, descubre que al dar se recibe, al servir se encuentra la verdadera realización, al amar se experimenta el amor de Dios. Esta práctica de la caridad familiar puede tomar formas muy diversas según las circunstancias y posibilidades de cada hogar. La adopción espiritual de una familia necesitada, la visita regular a ancianos solitarios, la participación en actividades parroquiales de servicio social, el compromiso con causas justas en la comunidad local. Lo importante no es la magnitud de la acción, sino la constancia en mantener viva la conciencia de que somos administradores de los dones que Dios nos ha confiado y que estos dones
están destinados no solo a nuestro bienestar, sino al servicio del bien común. Las familias que han adoptado esta práctica de caridad compartida experimentan una transformación profunda en sus relaciones internas. Los conflictos domésticos se ponen en perspectiva cuando se ven a la luz del sufrimiento de otros menos afortunados. Los niños desarrollan naturalmente virtudes como la compasión, la generosidad, la capacidad de ver a Cristo en el prójimo necesitado. Los padres encuentran en el servicio conjunto una nueva dimensión de su propia relación matrimonial y de su vocación parental. El sexto remedio fundamental es la formación doctrinal seria y continua que proporcione a todos los miembros de la familia las herramientas intelectuales necesarias para vivir su fe con madurez y convicción. La ignorancia religiosa es una de las causas principales de la sequía espiritual en nuestro tiempo, porque una fe que no se comprende adecuadamente no puede resistir las presiones culturales ni responder a las preguntas complejas que plantea la vida adulta. Esta formación debe ser apropiada para cada edad, pero nunca debe detenerse. Los padres necesitan continuar creciendo en su comprensión de la fe para poder ser educadores creíbles de sus hijos. Los niños necesitan recibir formación sólida que les permita entender progresivamente la riqueza de la tradición cristiana. Los adolescentes necesitan apoyo especial para integrar su fe con los conocimientos que van adquiriendo en otras áreas y las preguntas existenciales propias de su edad. Esta formación no debe ser meramente intelectual, sino existencial, orientada a transformar la vida concreta de cada miembro de la familia. Debe incluir el estudio de la Sagrada Escritura, la profundización en el catecismo, el conocimiento de la vida de los santos, la reflexión sobre las enseñanzas del magisterio, pero todo esto debe estar conectado con las experiencias reales que la familia está viviendo. Como agustiniano, he aprendido de mi padre espiritual que la fe busca la inteligencia, que el amor a Dios incluye necesariamente el amor a la verdad. Una familia que no cultiva la formación doctrinal permanente se mantiene vulnerable a las confusiones de nuestro tiempo, incapaz de dar razón de su esperanza, propensa a ser arrastrada por cualquier viento de doctrina que parezca atractivo o moderno. El séptimo remedio esencial es la práctica regular del sacramento de la reconciliación, no solo individualmente, sino como experiencia que transforma la calidad de las relaciones familiares. El perdón es el oxígeno del amor, y sin él cualquier relación humana se asfixia gradualmente. Pero el perdón auténtico no es simplemente un acto de voluntad humana, sino una gracia que debe ser pedida, recibida y cultivada constantemente. Cuando los miembros de una familia aprenden a acercarse regularmente al sacramento de la reconciliación, desarrollan una sensibilidad especial para reconocer sus propias faltas, una humildad que los hace más comprensivos con las limitaciones de los demás, una confianza en la misericordia divina que se traduce en mayor capacidad de misericordia mutua. Aprenden también a pedir perdón unos a otros con naturalidad, sin que esto se perciba como humillación, sino como expresión de amor auténtico. He visto familias completamente transformadas cuando los padres han tenido la humildad de reconocer sus errores ante sus hijos, de pedir perdón cuando ha sido necesario, de mostrar con el ejemplo que la vida cristiana es un camino de conversión permanente. Esta transparencia, lejos de debilitar la autoridad paterna, la fortalece porque la fundamenta en la verdad y la autenticidad, rather than en la imposición o el fingimiento de perfección. El octavo remedio poderoso es la restauración de la capacidad de celebración y gratitud como actitudes fundamentales de la vida familiar. Un hogar espiritualmente próspero es un hogar que sabe celebrar los logros de sus miembros, las fiestas del año litúrgico, los momentos especiales de la vida familiar, pero sobre todo, la bondad constante de Dios manifestada en 1000 detalles cotidianos que fácilmente pasan desapercibidos. La gratitud debe ser cultivada conscientemente, especialmente en una cultura que nos entrena para estar siempre insatisfechos, siempre deseando algo más, siempre comparándonos con otros que aparentemente tienen mejores circunstancias. Esta práctica puede incluir el compartir diario de motivos de gratitud durante las comidas familiares, la celebración especial de días onomásticos además de cumpleaños, la creación de tradiciones familiares que marquen los momentos importantes del año, la expresión regular de aprecio mutuo entre los miembros de la familia. Cuando una familia desarrolla esta cultura de celebración y gratitud, se crea un ambiente donde es fácil reconocer la presencia amorosa de Dios en las circunstancias ordinarias de la vida.
Los niños crecen con una disposición natural hacia el reconocimiento de las bendiciones divinas, y esto los protege contra la amargura y el resentimiento que pueden desarrollar las personas que solo saben ver lo que les falta. El noveno remedio fundamental es la práctica del discernimiento espiritual familiar para las decisiones importantes. Una familia cristiana no debe tomar decisiones significativas basándose únicamente en criterios mundanos como conveniencia económica, ventajas sociales o preferencias personales. Debe aprender a consultar al Señor, a buscar su voluntad, a discernir cuál es el camino que conduce a la vida plena que Cristo vino a traernos. Este discernimiento incluye las decisiones sobre la educación de los hijos, los cambios profesionales, las mudanzas de residencia, las amistades que se cultivan, el uso del tiempo libre y los recursos económicos.